Gloria a Dios, amén. El Señor es bueno y maravilloso, gloria a Dios. Oramos al Señor. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Queremos pedirte que tú seas bendiciendo nuestras vidas, Señor, también ahora al escuchar tu palabra, Señor. Y si bien tú nos has hablado desde el inicio, Señor, pero queremos ser ministrados también, Señor, por tu palabra escrita. Oídos sabios queremos tener para poder oír, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Te invito a que abra tu Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9. Muy bien, dice así la palabra del Señor en el capítulo 9, verso 2, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados, dice. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. Fíjense ustedes, dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo, y descendieron ellos del monte. Pero fíjese usted en una cosa: Jesús toma ¿cuántas personas para ir con él? 3. Cuando las toma, los aparta y los lleva al monte, a un lugar apartado, a un lugar reservado, a un lugar de intimidad. No les quería hablar entre la multitud, quería ministrarle, quería hablarle en un lugar privado, en un lugar él con los suyos, más cercano. Y fíjese que ahí, cuando ellos estaban, yo me imagino a estos 3 hombres subiendo y pensando: ¿qué querrá Jesús? ¿Para qué querrá hacernos hacer el senderismo este? Porque Jesús le habrá dicho: suban conmigo. Y empezaron a caminar. Y empezaron a subir. Y el subir a un monte cuesta. No es cualquier, no es llano, cuesta. Y mientras iban subiendo le habrán preguntado: ¿y ahora qué, Jesús? ¿Qué quieres hablar? Y alguno habrá dicho: qué bien, nos escoge a nosotros y los otros quedan ahí abajo. Porque los otros discípulos quedaban ahí en un momento ahí hablando y hasta discutiendo, porque estaban seguros discutiendo por lo que dice la palabra. Después discutían hasta para echar fuera un demonio y todo lo demás. Pero Jesús se va con estos 3 a la intimidad en el monte. Y cuando está en esa intimidad sucede algo muy especial. Los vestidos de Jesús se ponen resplandecientes. Y la palabra hace una salvedad y dice: tan blancos que no hay ningún jabón en este mundo que pueda lavarlos como la blancura que eso tenía. O sea, una blancura inmaculada, algo impresionante. ¿Sabe que de pronto dice que cuando están ahí se aparece Elías y Moisés, que como símbolo de decir de la parte profética y todo lo demás? No voy a entrar en esa parte, pero ¿sabe que cuando vieron eso, Pedro le dice: Señor, era tanta la gloria que Pedro dijo: Señor, hagamos una enramada, hagamos nuestra casa y quedémonos aquí. Hay tanta gloria de Dios aquí, hay tanta presencia de Dios, porque dice que el rostro del Señor fue cambiado, sus vestiduras fueron cambiadas, y ellos mirando ahí, queridos, en esa intimidad con el Señor. Impresionante. Pero hay algo muy importante, que el Señor, para mostrarle esto, lo llevó al monte, lo llevó a una intimidad. ¿Sabe que la palabra del Señor en la Biblia se toma en muchas oportunidades y en muchos lugares? Se toma el monte, como los montes, como palabra de señal de intimidad con Dios, de estar llegándose a Dios, de estar manteniendo una cercanía con Dios. Y la palabra del Señor nos muestra que aún en lugares y en momentos estratégicos Dios se manifestó a hombres, se manifestó a pueblos en los montes, diciéndole
cosas específicas, dándole dirección, mostrándole el camino por donde andar. Cuando nosotros vemos que cuando muestra lo que es la actitud de Dios, de querer llevarlos a su pueblo o al ser humano a estar a solas con Dios. No de cualquier forma, sino estar en esa intimidad con Dios. Queridos, los montes altos en la palabra del Señor nos representa la presencia misma de Dios. Nos representa las cosas profundas que Dios quiere hacer con su pueblo, que Dios quiere hacer con hombres, con mujeres. Nos representa una experiencia espiritual que Dios tiene guardado para sus hijos. No para cualquiera, para sus hijos. Porque sabe, querido, que muchos podremos cantar. Yo puse ayer en el Facebook algo que me había llegado. Muchos podemos cantar. Y podemos cantar y todo lo demás. Pero la adoración es un trato tan personal en el mundo espiritual. Y están ahí para con Dios. Solo los que lo conocen a Dios y los que conocen esa intimidad con Dios pueden adorarle. Porque es una cercanía. Es lo mismo que la pareja. Puede estar entre mucha gente, pero hay momentos donde la pareja entra en esa intimidad, que tan solo con mirarse ya hay ese nexo que hay entre ellos. Con Dios, y le hago ese paralelismo, pero con Dios va mucho más allá. En esa intimidad con Dios, nosotros podemos descubrir tantas cosas. Y Dios nos muestra en su palabra que haciendo un paralelismo, mostrando que así como antes Él llevaba al pueblo y a los hombres a los montes altos para hablarle y para ministrarle, hay un monte alto donde Dios quiere llevarnos, que es la misma presencia de Dios. Y es la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde se ganan las mejores batallas. En la presencia de Dios es donde mejor se conoce a Dios. En la presencia de Dios es donde podemos alcanzar aquello que el Señor nos ha dado. De donde podemos convertirnos en conquistadores. Donde podemos convertirnos en personas llenas del Espíritu Santo. Donde podemos ser hombres y mujeres transformados por Dios. Y en este día yo quiero ir viendo a grandes rasgos algunos montes donde la palabra nos habla y el paralelismo para nuestra vida espiritual. Queridos, en Isaías dice: vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Sabe que cuando dice, mira, muchos pueblos subirán? Al decir eso, está hablando de una palabra profética para los tiempos, pero está diciendo que aún tú y yo tenemos que subir al monte de Dios, a la presencia misma de Dios, para llegar a conocer a nuestro Señor. Queridos, Dios de pronto lo llama a Abraham, lo llama en el monte Moriah, y Dios le dice a Abraham: Abraham, prepara algo que tú amas mucho. ¿Y qué era ese algo? Su hijo. Prepáralo. Y sube Abraham en un sacrificio de caminando unos días hasta llegar a lo más alto del monte. ¿Qué habrá pensado Abraham en ese tiempo? No lo sé, pero imagina el corazón del padre, sabiendo que iba a sacrificar al hijo, porque él no sabía lo que iba a pasar. Si Dios lo iba a aceptar el sacrificio, no lo iba a aceptar, pero la palabra de Dios era: sube al monte a adorar. Eso de poner a su hijo en el altar era una renuncia que iba a hacer Abraham. Un decir: Señor, lo que más amo, lo que más quiero, lo que más deseo, está aquí en el altar. Y aquí lo pongo. ¿Por qué? Porque tú me importas mucho más que lo que yo sienta. Me importa mucho más de lo que yo piense. Me importas tú mucho más que todo lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda desear en esta tierra. Tú, Señor, eres más importante. Cuando yo les decía: ¿por qué adoramos nosotros? Porque en el adorar ponemos nuestro corazón. Porque cuando nosotros amamos el dinero, nuestro corazón está en el dinero. Cuando amamos, o en el banco, alguno dice: teniendo ese dinerito ahí, o debajo del colchón me siento seguro, está ahí. Hay otras expectativas, otros tesoros. Cuando nosotros a veces ponemos las personas en lugar de Dios mismo.
Cuando nosotros a veces ponemos nuestros sueños y nuestros deseos en lugar de Dios. Y tú me dirás, sí, pastora, pero hay que tener sueños. Sí, hay que tenerlos. Pero, queridos, nuestros sueños tienen que estar en tal lugar que Dios sea lo primero para nosotros. La palabra de Dios dice, el que no aborrece padre y madre. Y no se está refiriendo que tú debes despreciar a tu padre y a tu madre. No, nada que ver. Porque inclusive la palabra nos enseña que debemos honrar al padre y a la madre. Lo que te está diciendo es que si tú pones a tu padre y a tu madre, a tu marido, a tus hijos, al marido que quieres tener, a la mujer que quieres tener, a todo eso lo pones en primer lugar y lo amas más que a Dios, estás pecando. Estás pecando. La palabra de Dios nos enseña que aún a nuestros hijos debemos ponerlo diciendo, Señor, lo amo con todo mi corazón, pero tú eres lo primero. Y alguno dice, pero pastora, ¿cómo voy a amar? Pero mi hijo es lo primero, mi hija es lo primero. Sí, queridos, es lo que Dios te ha dado. Pero sabes una cosa, yo conozco muchos hombres y muchas mujeres de Dios que han tenido que un día llorar junto al féretro de su hijo, que ha muerto por cualquier causa, pero junto al féretro de sus hijos pudieron decir, mi Dios sigue siendo mi Dios. Entonces, si se te muere, Dios nos libre y nos guarde un hijo. Por ejemplo, a mis padres se les murió un hijo de 4 años. Y ellos pudieron conocerle a Dios en una dimensión y una experiencia increíble. Queridos, porque nuestras vidas son del Señor. Y tú eres un administrador de tus hijos. Tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado. Pero nunca pongamos lo que tenemos antes de lo que Dios es. Porque Dios es primero. Y mi amor al Señor y lo que su palabra dice es lo que a mí me hace caminar por la senda de justicia. Queridos, cuando de pronto nosotros vemos que de pronto Abraham lleva a su hijo al monte en fe, en obediencia, diciendo ahí en el monte, voy con esperanza contra esperanza, porque mi esperanza de un futuro, de alguien que me heredase, está aquí en el altar. Pero queridos, Dios tenía todo preparado y Dios lo que quería ver era el corazón y la intención de Abraham. De pronto encontramos un monte de Horeb donde está un Moisés que había huido de una forma tremenda porque aún había matado a alguien y en ese huir había huido del palacio del faraón y todo lo demás. Pasados los años y estaba aquel hombre que hubiese podido ser un súper famoso y posiblemente un faraón, pero de pronto estaba cuidando las ovejas como algo de descarte. Pero en esa situación, en un monte, apartado, solo, es donde Dios se le presenta y donde le hace un llamado. Y se le aparece en una zarza y le llama y le dice el propósito que Dios tiene para con él. Es solo en la intimidad con Dios donde nosotros aprendemos y escuchamos el llamado de Dios para nuestras vidas. A veces tú ves gente que viene a la iglesia y viene y está por tiempo. Y uno dice, ¡guau! Mira, se ha entregado al Señor. Pero queridos, hacer la oración de fe, y lo digo con mucho respeto lo que voy a decirte, hacer la oración de fe no significa que esa persona sea una persona que tenga un cambio. Los cambios se dan cuando hay frutos. Cuando comienza a haber fruto es cuando tú ves que realmente hay una entrega real de esa persona. Que si está viviendo en adulterio, deja de vivir en adulterio. Que si está viviendo de cualquier forma, tomando sustancias que no debe tomar, comienza el proceso de dejarla. Si está haciendo cosas que no tiene que hacerlas, comienza el proceso. Ese es el verdadero cambio que surge. Ese es el cambio. Ese es el cambio. Pero mientras que no haya cambio, yo puedo decir de mi boca para afuera, he aceptado a Cristo en mi vida. El testimonio que cuenta nuestra hermana viene bien a colación. Un muchacho tremendo. Yo y 2 por 3 hablo con el padre de Mayra. Perdón, y de Sandra. Y hablo. Y entonces y él dice, sí, mi papo de aquí y allá. Porque realmente vidas transformadas. Amén. Vidas transformadas. Vidas cambiadas. Pero querido, a veces decimos, yo amo a Dios y sigo robando, sigo tocando cosas que no corresponden, sigo haciendo cosas que no debo. Realmente, o hablando descomedidamente.
Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Amén, iglesia? Amén. Epa, pensé que me había quedado sola. Fíjese usted, en el monte Moisés recibe, inclusive en la palabra que leí al principio, es en el monte donde Moisés recibe los mandamientos. Es en la intimidad con Dios donde Moisés recibe, le estoy hablando de unos años, de un tiempo pasado después de su llamamiento, es en el monte donde él aprende a oír la voz de Dios. Y es en el monte donde él aprende a ayunar. ¿Cuántos días vimos que había estado en el monte? 40 días. Y no se llevó ni el microondas, ni se llevó la nevera, ni nada. La Biblia ni nos cuenta de cuervos que venían a alimentarlo. Nada. Nada. ¿Sabe que ahí estuvo en ayuno? Pero ahí aprendió a conocer a Dios, a prepararse para lo grande que venía. Queridos, encontramos que en la intimidad con Dios aprendemos a conocer a Dios. Yo no puedo decir que conozco a Dios si no tengo intimidad con el Señor. En el monte Nebo, de pronto, cuando había ahí llegado el tiempo, ya que Moisés se determinaban sus años, Dios lo hace subir al monte Nebo. Y en el monte Nebo, Moisés mira, porque Dios le dice, mira Moisés, lo que ves por delante es la tierra prometida. Pero ¿sabes una cosa? Por tu actitud en un momento determinado del peregrinaje con Israel, no vas a entrar en la tierra prometida. Pero Señor, y en ese monte, Moisés tuvo ese tiempo con Dios. Dios trabajó con él y en ese monte quedó, en ese monte murió. Y dice que aún ni se sabe dónde estaba el cuerpo de Moisés. Pero ¿sabes una cosa? Cosa que nosotros humanamente no entendemos, pero los propósitos benditos de Dios están. Es en el monte de la presencia de Dios donde nosotros morimos a nosotros mismos. Es en el monte de la presencia de Dios donde tal vez nuestros sueños mueren, pero nacen los sueños de Dios. Es donde nuestras decisiones propias mueren, pero nacen las decisiones de Dios. Es donde nuestros anhelos propios mueren, pero nacen los anhelos de Dios para nuestras vidas. Es en la intimidad con Dios. ¿Saben que mientras nosotros no tenemos intimidad con Dios, podemos tener nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos? Pero cuando tú te encuentras con Dios, empezarás a tener los sueños de Dios, el anhelo de Dios y la visión de Dios. Queridos, es en el monte donde de pronto nosotros podemos encontrar la fortaleza. Hubo un monte, que el monte Collado, donde de pronto había una batalla con Amalek, y de pronto estaban luchando y peleando en esa batalla. Amalek, un enemigo, como significado lo pone la Biblia, de la carnalidad, de la humanidad. Y en ese momento, luchando y peleando la batalla, vino alguien, un Aarón y un Hur, y le levantan los brazos a Moisés. Y de pronto Moisés, porque Moisés tenía los brazos cansados, y saben una cosa, para los que no saben la historia, estoy corriendo un poquito porque no quiero demorarla en esta mañana, pero saben una cosa, cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía y vencía. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo era derrotado. Entonces Hur y de pronto Aarón vieron eso. Y entonces, ¿qué hace? Y Josué vieron eso. ¿Y qué hacen? Corren urgente junto a Moisés y dicen, no podemos permitir que Moisés baje sus brazos. Tenemos que levantarle los brazos. Y le levantaban los brazos y se los sostenían. Y cuando ellos estaban con los brazos levantados de Moisés, ¿sabe que el pueblo ganaba la victoria? Era en el monte donde la victoria se gana. Es en la presencia de Dios donde tú ganas las mayores victorias. Contra el enfado, contra el enojo, contra el rencor, contra la ira, contra tantas cosas. Contra nuestra humanidad. Es en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Y sabe que yo, ¿por qué le repito siempre las palabras centrales en la prédica? Porque yo no quiero que tú te olvides que es en la presencia de Dios y en su monte donde tú ganas la victoria. Si yo te pregunto de qué prediqué la semana pasada, ¿tú te acuerdas? Ajá, del almendro. Palabras clave que tú tienes que quedarte. Hoy quédate con monte, hoy quédate con presencia de Dios durante toda esta semana, porque tu vida sin la presencia de Dios no es nada, hermano.
Mi vida sin la presencia de Dios no es nada. Queridos, tenemos de pronto a un Jesús que, pudiendo pasar olímpicamente de estar delante de Dios con su tiempo de oración y todo, pero antes de enfrentarse al Getsemaní, antes de enfrentarse al sacrificio tremendo, tuvo que pasar por un Getsemaní, por un monte de Getsemaní, de entrega, de quebrantamiento, de renuncia, de decir: la presencia de Dios la necesito. Y cuando Él estaba derramando su corazón delante de su Padre, ya no daba más. Y a veces nosotros pensamos que sufrimos, pero Él dice que era tal el sufrimiento que hasta gotas de sangre le caían. En ese entregarse y en ese darse, sabe que de pronto venían los ángeles y le sustentaban. Queridos, es en el Getsemaní, en el monte, donde tú vas a ser sustentado para enfrentarte a las dificultades de la vida. Es en esa presencia y en esa intimidad con Dios donde tú le vas a conocer a Dios de otra forma completamente distinta. No podrás decir que conoces a Dios sin haber pasado y estado en su presencia. Muchas veces la gente, a mí me indigna un poquito, porque de pronto la gente a veces está siguiendo al Señor por un tiempo y se aparta, y tú sabes que ni le buscan, que ni se congregan, ni están en la presencia de Dios, y te dicen: no, porque mi Señor, mi Dios. Y yo digo: ¿cómo pueden hablar con la boca tan llena de mi Señor y mi Dios cuando realmente pasan olímpicamente de la presencia de Dios? ¿Y tú cómo sabes, pastora, que pasa de la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el que permanece en la presencia de Dios, los frutos se ven. Los frutos se ven. ¿Me escucha, iglesia? Amén. ¿Atrás se escucha? Amén. ¿Sí? ¿Y adelante también? Amén. Pues, y se escucha atrás y adelante, en el medio también. Solo la presencia de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos entender que hay un montón de beneficios esperando por el pueblo de Dios. Hay un montón hay una mesa puesta, como dice en el Salmo 23, a disposición de los hijos del Señor. Y realmente el Señor lo que está golpeando la puerta de nuestro corazón es para que su presencia sea una realidad en nosotros. Su presencia misma, de tal forma que de pronto, queridos, haya una entrega absoluta, un quebrantamiento. Hermano, ¿por qué tú piensas que a veces cuando venimos a la iglesia cuesta tanto que la gente entre en la presencia de Dios? Porque durante toda la semana no reparamos ni 10 ni 15 minutos para estar en la presencia de Dios. Durante toda la semana no nos apartamos con el Señor a solas para estar con el Señor. No pasamos tiempo a solas con Dios. No pasamos tiempo a solas para decirle al Señor lo que Él significa para nosotros, para leer su palabra y para meditar. Porque si tú y yo pasásemos tiempo a solas con el Señor, cuando venimos a la iglesia, seríamos encendidos por el fuego. Porque ya venimos medio encendidos y aquí todos juntos nos encendemos. Querido, si hoy yo te dijese y pusiese un espejo atrás y te preguntase: ¿cuánto realmente durante la semana se toman tiempo para estar a solas con el Señor? ¿Cuántos? Después queremos que el Señor obre maravillas, que el Señor extienda su mano, que el Señor toque esto y solucione lo otro. Pero las batallas se ganan en la presencia de Dios. Amén. En la presencia de Dios es donde yo voy a ser cambiada, donde yo voy a ser consolada por un hijo que se ha apartado, donde yo voy a ser fortalecida por un hijo que está ahí tal vez luchando, donde yo voy a ser fortalecido por una relación que tal vez no está funcionando, donde yo voy a ser cambiado en mi interior, en mis pensamientos. Pero sabes una cosa, ir a la presencia de Dios no es yo hablar, bla, 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 bla. Ir a la presencia de Dios es escuchar lo que Dios me quiere decir. Porque por hablar, hablamos todo el día. Pero realmente el escuchar lo que Dios quiere hablarnos, eso es entrar en la presencia de Dios. Cuando cantábamos, llévame a tus atrios. Señor, yo quiero ir a tus atrios. Quiero estar no solo en tus atrios, en el lugar santo tampoco. Quiero entrar en el lugar santísimo. Cuando cantábamos eso, le estamos diciendo: Señor,
Yo quiero estar en esa intimidad contigo. Porque no me alcanza solamente el atrio que era en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo donde llegaba la mayoría del pueblo. No me alcanza el lugar santo donde llegaban algunos sacerdotes. Pero había un lugar que era el lugar santísimo donde llegaba el sumo sacerdote. Es ahí donde quiero estar. Donde quiero escuchar a Dios. Donde quiero ser ministrado por Dios. Donde quiero que se produzca ese cambio en mi interior. Donde quiero que mi vida sea transformada y los otros puedan ver cuál es el cambio que hay. Yo no puedo decir, ¡guau! He estado en la presencia de Dios y yo conozco a Dios, si mi vida está de cualquier forma. Si cuando vengo a la iglesia no fluye la presencia del Señor. Cuando de pronto, no, queridos. Aquí en la iglesia es el resultado de toda nuestra vida en la intimidad con Dios. Es nuestra vida. Es lo mismo, imagínese usted, que yo digo, uy, tengo que predicar el domingo a la mañana. Me pongo media hora antes del culto a orar. Oh Señor, toca, dame la palabra. No, tiene que ser una preparación antes para venir y poder dar lo que Dios me ha hablado. Amén. Yo no puedo pensar que me voy a poner 10 minutos antes, porque es ahora. No hace aquí el momento antes que tú te pongas a orar. Lo que hace aquí es toda una semana de estar en la presencia de Dios. Todo un día de estar ahí, 5, 10 minutos, 15, cuando tú puedes, apartado buscando al Señor y escuchando lo que Dios te dice. No podemos decir, yo conozco a Dios, cuando no soy capaz de estar a solas con Dios. No puedo decir, Dios es mi Dios, cuando no soy capaz de apartar mi tiempo para estar a solas con el Señor. No puedo decir, el Señor es mi Señor, cuando realmente no le dedico tiempo. Prueben una relación marital, a no dedicarle tiempo a la pareja. ¿Qué pasa? Se desarma, termina, porque necesita fuego. Necesita que esté todo el tiempo bombeando aire para que el fuego se avive. Y lo mismo con nuestra relación con Dios. Tiene que haber un monte en nuestras vidas que está permanentemente en nuestro corazón levantado. Ese monte, que es la presencia misma de Dios, tiene que estar en nuestras vidas siendo una realidad. Tú no puedes servir a Dios sin estar en la presencia de Dios. Tú no puedes evangelizar afuera sin estar en la presencia de Dios, porque solamente son palabras. Tiene que haber fuego que salga de adentro. Y eso es solamente alguien que ha estado en intimidad con Dios. Querido, querida, cuando tú estás en intimidad con Dios, Dios te habla aún las palabras más difíciles que tú no comprendes. Cuando estás en intimidad con Dios, Dios aún la dureza más grande del corazón, Dios la transforma. Cuando estamos en intimidad con Dios, aún las cosas más tremendas, el Señor las puede tocar y puede obrar. Y podemos salir vidas transformadas. Queridos, hay un entrar en la presencia de Dios. Hay un gustar lo que es Dios mismo. Hay un disfrutar lo que es la presencia de Dios. Por eso, iglesia, disfruta lo que es la presencia de Dios. Recréate en la presencia del Señor. Aprende lo que es intimidad con Dios. Que intimidad con Dios es tener una parte al día para estar con el Señor, leer su palabra, estar orando. Pero ¿sabes una cosa? También es durante todo el día tus pensamientos siendo llevados cautivos al Señor. Señor, mientras tú estás trabajando, tal vez mira Gastón ahí en la panadería trabajando, Señor, bendice esta harina, Señor, que estoy echando. Bendice esto, Señor, que estoy ahí. Si tú estás cambiando un neumático del coche porque se ha pinchado y te acuerdas de toda la familia, los que construyeron el neumático, no. También presencia es estar ahí, Señor, que aún en esto quiero aprender qué es lo que tú me quieres mostrar. Es tu vida en un continuo estar en Dios escondido. Es tu vida estar escondido de continuo ahí. Y querido, llegará un día que la gente te dirá, pero ¿qué te pasa que hasta tienes el rostro distinto? No sé si alguna vez se lo ha dicho a alguien a usted. Y usted se
pone a pensar, debe ser la de Avon que estoy usando. Debe ser el delineador de ojos, que me lo pongo y tiene fosforescente. No, es la presencia. Mira, no hay hermosura más grande cuando se producen los cambios que el rostro. Hasta el rostro empieza a cambiar. Y después del rostro, el léxico empieza a cambiar. Me decía el otro día alguien que tuve en consejería y me decía, mire pastora, ahora cuando estoy delante de mis compañeros y dicen tal cosa, me duele como, y tiene apenas unos meses de convertido. Y dice, me duele como que me desgarraran adentro porque se acuerdan tan mal de Dios y todo lo demás. Y se le hace un nudo. Queridos, eso es conversión. Eso es decir, puedo decir, estoy con Dios. Porque todo mi ser es impregnado por la presencia del Señor. Todo mi ser está en la presencia de Dios. Querido iglesia, entra, aprende a entrar en la presencia de Dios, aprende a estar en esa intimidad con Dios, a adorar. Si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda, pide ayuda. Para eso está el ministerio de intercesión, están los hermanos que podemos enseñarte. Pero no dejes de entrar en la presencia de Dios, porque es ahí donde vas a ser una persona transformada. El Señor, cuando se subió al monte con los discípulos, todo él fue transformado. Dice que era tan brillante que no podrían ni mirarlo. Hasta gafas ahumadas tendrían que usar. Pero era tal la gloria y la presencia de Dios, que el mundo pueda ver que tú has estado en la presencia de Dios. Que el mundo pueda entender, tiene algo distinto, algo fuerte de Dios. Oramos al Señor. Queridos, en esta mañana te pido que a manera de reflexión, tú con sinceridad en tu corazón puedas estar diciendo en esta mañana al Señor y reconociendo en tu corazón si realmente pasas tiempo en la presencia de Dios. Si realmente pasas tiempo en la presencia de Dios. Si realmente el Señor es lo primero para ti. Si le amas al Señor por encima de todas las cosas. Si realmente el Señor es tu Señor. Este es el momento para que tú puedas reconocer delante del Señor que si tú lo estás haciendo, Dios te está llamando en este tiempo a un tiempo de mayor entrega en la búsqueda del Señor. Tal vez tú estás diciendo, yo ya estoy pasando mi tiempo con el Señor, pero querido, Dios te está llamando a mayor tiempo con el Señor, para que de pronto puedas tener tu monte donde ganas las victorias, puedas tener tu monte donde pelear las batallas, puedas tener tu monte donde ofrecer lo que más amas, puedas tener tu monte donde entregarte por completo al Señor, puedas tener la presencia misma del Señor. Aún el Señor necesitó quebrarse en Getsemaní, diciendo, Padre, esto es tan difícil para mí, pero aquí quiero, Señor, que realmente esto no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Es en el monte de Dios y en su presencia misma donde podemos descubrir que el hacer la voluntad del Señor es mucho mejor que cualquier otra cosa. Por eso en esta mañana abrázate al Señor y toma decisión de buscar al Señor más que nunca. Toma decisión de subir al monte de Dios cada día y ofrecerte en un altar. No te pongas grandes metas, ni diga 1 hora, 2 horas. Comienza por lo pequeño, un tiempo en la presencia de Dios. Me voy a proponer esta semana, y después el domingo que viene me voy a proponer esta otra semana, y esta otra semana, hasta ir aprendiendo lo que es entrar en la presencia de Dios. Y cuando tú aprendes lo que es entrar, nadie te puede quitar ese placer tan hermoso de deleitarte en el Señor, de deleitarte en Él, de estar con Él, de recrearte en el Señor, aleluya, de gustar lo que es Dios mismo. Por eso en este día, ahí haz pacto con el Señor, haz pacto con el Señor, porque es ahí donde Dios te va a enseñar
aún a vencer las tentaciones. Es ahí donde Dios te va a enseñar a corregir los errores que estás teniendo. Es ahí donde Dios va a sanar tu corazón. Es ahí donde, junto con la oración y la palabra, tu vida va a ser ministrada.